Ah, ahora A bien. ver, ojo, ¿Tú me oyes a ver. bien? Sí, yo perfecto, ahora sí te veo bien. ¿Y tú me ves a mí bien? Sí, ahora sí, perfecto. Gracias por tomarte la molestia para cambiar el sitio, de verdad, porque es importante Ok. también que te oyes y que te veamos bien también. Entonces te pregunté sobre tus inicios en el mundo de actuación. Bueno, yo empecé primero, claro, en teatro. Yo empecé a hacer teatro, bueno, incluso desde el bachillerato, en el colegio. Hice una obrita ahí y tal, y ahí me entró el gusanito de la actuación desde muy joven. Lo que pasa es que, claro, en mi familia no le gustaba mucho la idea de que yo fuera a dedicarme a eso. Después me fui un año a Inglaterra y en el internado donde estuve en Inglaterra tenía una profesora que era mi profesora de dicción que, bueno, me enseñó dicción con textos de Shakespeare. Entonces, bueno, ahí continué con ese asunto y después entré en la universidad y en la universidad me entré en el teatro universitario y de ahí hacia adelante yo nunca pensé, por ejemplo, que iba a hacer televisión porque en aquella época había como una especie de prurito de que la gente seria, los actores serios, no hacían televisión porque las telenovelas supuestamente eran una cosa menor, etcétera. Entonces yo entré, me fui para la televisión de la mano de un gran director de aquí y no empecé haciendo una telenovela, lo primero que hice fue una miniserie de época que se llamaba 1810. Y de ahí, bueno, ya una vez que entré, entonces, bueno, ya me fui quedando, me fui quedando, me fui quedando y así. Después de eso fue, empecé en el canal 8, después me pasé para otro canal, después para otro canal y bueno, y así ya empecé a hacer telenovelas, pero con otro criterio, ¿no? Con otra idea de que tiene que ver el oficio del actor, no importa el medio donde se desarrolle, lo importante es hacerlo bien y hacerlo con lo mejor que uno tiene, ¿no? Gracias, Carlota, por decírmelo. Y entonces, después de 1810, ¿qué fue tu primera aparición en la televisión? Primera telenovela que Después de hiciste fue... 1800, una novela que se llamaba Cenicienta, que era una novela, pero muy particular porque era como una parodia del cuento de la Cenicienta. Y yo hacía por supuesto, yo hacía una de las hermanas malvadas, que le hacía la vida imposible a la protagonista, y de ahí me quedó como el sello de hacer villanas en la televisión. Ah, de acuerdo. Y, Carlota, tu primera telenovela pura y dura fue La Dueña. La dueña fue, no fue antes de la dueña, yo había hecho otra en el Canal 8 que se llamaba La Mujer Sin Rostro, donde ahí hacía también como una, lo que llaman contrafigura, ¿no? Que era la novia del protagonista, pero que el protagonista no quiere estar con ella, sino quiere estar con la protagonista. Después de esa sí hice la dueña. Ah, de acuerdo. Y eso estamos hablando ya del año 1984. Y cuando, por 84. ejemplo, 84. Y luego hiciste también, después de La Dueña, varias telenovelas de Radio Caracas Televisión hasta el año 2000, cuando te fuiste a Venevisión. Y yo Sí. también primero quiero preguntarte para que no se me escape porque es muy importante. Yo sí que escuché lo que respondiste a Amanda Gutiérrez en el live que tenías con ella y también te agradezco haber respondido a mi pregunta, pero tengo que preguntarte sobre la telenovela, aunque me cueste la vida. Bueno, esa novela fue un poco, digamos, para mí fue un poco accidentada, la verdad. Yo me había ido de Radio Caracas en una época en que salió mucha gente de Radio Caracas, yo me había ido, y unos años después, ese año, me llamaron para hacer esa novela, aunque me cueste la vida, como de regreso a Radio Caracas. Y bueno, esa novela me exigía un tiempo de trabajo. Yo tenía un niño pequeño en ese momento, mi hijo mayor, que requería mucha atención y tenía que viajar al interior, me tenían 3, 4 días en el interior, grababa hasta las 2 y 3 de la mañana
Y llegó un momento en que yo dije, mira, yo de verdad, no resisto este tren de trabajo porque mi hijo de verdad, ya yo no, es decir, yo tengo prioridades. Y entonces, bueno, yo renuncié, no cayó muy bien eso ni en el escritor, ni en el productor, ni en el jefe de talento de Radio Caracas. Eso me costó a mí un tiempo como en lista negra en Radio Caracas por eso, ¿no? Después regresé también con otra novela de época, porque cuando las cosas del tiempo pasan y se curan esas heridas y tal. Pero claro, yo en ese momento es que no podía. Entonces, la novela sucedió algo muy cómico, que es que yo muero en la novela, pero había un cuadro mío. Entonces yo era como el cuadro de Rebeca, que uno de los personajes llevaba, se volvía como loco y cargaba ese cuadro para arriba y para abajo, lo ponía en la sala, lo ponía en el dormitorio, se iba a dormir con el cuadro. Entonces, bueno, yo no estaba en la novela, pero bueno, pero estaba. Gracias por decírmelo. Ahora te voy a decir, Carlota, por qué te pregunto esto, porque es algo muy personal. En Serbia, aunque me cueste la vida, en el año 99 se daba a las 11 de la noche. Y yo me acuerdo que justamente el último capítulo que yo vi en ese entonces fue el capítulo 67, justamente donde tu personaje muere. Y luego ya no he visto la telenovela 22 años hasta que ahora Radio Caracas Televisión puso en YouTube de la forma gratuita que se puede ver. Entonces, en este año yo me enteré cómo fue el desarrollo de la telenovela. Y tu personaje también, como dices, que fue perjudicial haberte ido y también para el público, porque eras un personaje muy entrañable y a todo el mundo le dio como mucha lástima que Bélgica Michelena matase a Blanca. Sí, es de las pocas veces además que no era villana, todo lo contrario. Era más bien como una alfombra, porque el personaje de Franklin Virgüe me trataba malísimo, yo estaba enamorada de él. Y pues, bueno, el caso es que, bueno, pero fue por esa razón. Y entonces yo me acuerdo una vez que yo entré como en crisis porque estábamos grabando, eran las 2 de la mañana. Y entonces había porque esa novela tenía como elementos mágicos, entonces había una lluvia dentro de la casa y empaparon el estudio y nos empaparon a todos. Y eran las 2 de la mañana y dije, yo no puedo con esto, yo no necesito más, yo me tengo que ir, yo ya no puedo con esto. Esa fue la historia. De acuerdo. Gracias por decírmelo. Y también antes de seguir, quiero mandarte saludos de José Luis Zuleta y también Henry Castañeda, que te manda saludos. El gran amigo, el pana José Luis Zuleta. Sí, que creo que está en Colombia, José Luis. Sí, sí, está en Colombia, en Bogotá, José Luis Zuleta. Un Y, beso y, muy grande, un beso muy grande, Zuleta. y también aquí está Henry Castañeda, que también estuvo en Aunque me cueste la vida, que también lo entrevisté. ¿Y qué Ah, más te iba a preguntar, Carlota, sobre Aunque me cueste la vida? ¿Y qué tal te ha parecido el desarrollo de la telenovela después de la muerte? Me refiero a esta parte cuando Blanca se convierte en fantasma y cuando se despide de la forma más amable de toda la gente querida de la telenovela. yo la verdad no la seguí más, entonces no tengo la menor idea de cómo evolucionó eso. Tengo idea de que, por ejemplo, yo hacía una dupla buenísima con el personaje de Gladys Barra, que es mi gran amiga además, y tengo entendido, no estoy muy segura, que Gladys también se fue de la novela no mucho tiempo después que yo. Entonces esos dos personajes salieron, yo no sé qué pasó en la novela después. De acuerdo. Y sé que dijiste, Amanda, que esta telenovela no era lo mejor, lo que tú hiciste en tu carrera. Entonces, por eso te quería preguntar, ¿qué fue para ti las telenovelas que dirías que son las mejores que hiciste? Las mejores. Bueno, hay Sí. muchísimas. Yo tengo, mira, a mí me encantó, bueno, por supuesto que La Dueña fue, digamos, lo que de alguna manera catapultó mis posibilidades como actriz, ¿no? En televisión. Fue un personaje que además evolucionó de una forma maravillosa porque teníamos mucha cercanía, yo en particular tenía mucha cercanía con el escritor, que era, bueno, el maestro José Ignacio Cabruja. Y a raíz del trabajo, a raíz de lo que íbamos haciendo, él le dio una dimensión a ese personaje que originalmente no tenía, porque originalmente era una villana ahí, odiosa, antipática, y fue evolucionando y evolucionando el personaje, terminó siendo una mujer
adelantada a su época, feminista, un personaje bellísimo. Y bueno, de las mejores escenas que yo he tenido en televisión, las tuve ahí con Daniela Bravo, con Amanda, unas escenas hermosas. Entonces, bueno, esa, después La Dama de Rosa, que también fue de José Ignacio Cabruja, que fue cuando yo me fui para Radio Caracas. Porque casi todos los actores que estuvimos en La Dueña, Amanda se fue en ese momento para Venevisión, Daniel para Venevisión, María Cristina para Venevisión, yo me fui para Radio Caracas. Y en Radio Caracas hice La Dama de Rosa, que también era un personaje, fue un personaje también que fue evolucionando de una manera muy bella, porque es de esos personajes que tienen dimensión, que no es simplemente es una maluca, no. Son personajes con muy tridimensionales, y esos son los que a mí me gusta hacer, ¿no? Personajes intensos. Este también lo era. Hay las novelas de Leonardo, yo recuerdo ver un personaje bellísimo en Ciudad Bendita, que también era un personaje muy intenso. Y bueno, después están los personajes últimos que yo he hecho, que son unas villanas pero cómicas, que son unas villanas muy particulares, como la de la novela de Mónica Montañez que se llamaba Válgame Dios, donde yo hice una villana que se pegó muchísimo, tuvo un éxito enorme, porque era una villana que era muy particular y era tan exageradamente mala que creo que bueno, resultaba cómica, pues llegaba a ser cómica. Y se pegaron frases que yo decía en esa novela, etcétera. Gracias por decírmelo, Carlota. Mira, justo cuando mencionaste a La Dama de Rosa, allí fue director Tito Rojas y también te manda saludos Sí. por aquí. Ay, mándale un gran saludo a Tito. Él está en España, ¿verdad? Creo, No, todavía. no, él está en Miami, pero nos está viendo. Ahora ya has escrito Ah, saludos para bueno, ti. beso a Tito. Lo Um, recuerdo y muchísimo. claro, sé que me dijo que eso es una de sus telenovelas preferidas que él dirigió, entonces entiendo que para ti A la también dama de tenía Rosa. estilo Dama de Rosa, sí. Entonces entiendo que para ti también tiene mucha importancia. Y también Y creo otra que tele, la dama de Rosa creo que tuvo mucho éxito en España, ¿no? yo todavía no había nacido en ese momento, entonces no sé, pero Imagínate, eso debe haber sido el año 86, me parece que fue. sí, La 86, 87, yo nací justo el año siguiente, en 88. Bueno, ya me acabo de sentir anciana. No, por lo contrario, eso habla muy bien de tu trayectoria y de tantas telenovelas que hiciste. Y, sabes, antes de ver la telenovela Aunque me cueste la vida, en Serbia también vimos un documental que nombraba una telenovela más importante de cada país. Y me acuerdo que nombraron la telenovela de Venezuela por estas calles. Entonces, ¿nos puedes platicar un poco sobre esa experiencia? Claro, a mí se me había olvidado mencionar por estas calles y esa novela. Bueno, esa novela marcó un hito importante en Venezuela porque en realidad empezó más o menos como una telenovela, pero realmente esa telenovela no era una telenovela. Era básicamente, era una historia de denuncia. Entonces, claro, a mí me tocó particularmente la parte de la novela que tenía que ver con la cuestión política, porque el personaje con el que yo hacía pareja, que era Héctor Maestro, que era don Chepe Orellana, era el candidato a gobernador, etcétera, un personaje empresario importante y tal, pero que manejaba ciertos niveles importantes de corrupción. Y ella, el personaje mío, era una mujer sin escrúpulos completamente. Era lo que llamaban en esa época la barragana del hombre de poder, ¿no? Porque ella era su amante, ya no era su esposa. Y bueno, la novela se terminó convirtiendo en un fenómeno, porque yo estuve 2 años, pero la novela duró al aire casi 3 años. Claro, sé que era una de las telenovelas más largas de Venezuela y en ese Creo sentido, que es la más larga, incluso hasta ese momento la más larga había sido El Derecho de Nacer, pero creo que por estas calles le ganó. sí, yo también creo que he leído que Y es literalmente, hasta ahora, en aquella época donde todavía, bueno, estábamos en otros momentos de la televisión, pero bueno, donde contaba mucho el rating por la cuestión comercial, ¿no? Esa es una novela que, por cierto, nunca pudo venderse muy bien fuera porque era una novela demasiado local.
pero el rating que tuvo por estas calles durante todo el tiempo que estuvo al aire ha sido también un récord de todas las novelas en Venezuela. Claro, gracias por decírmelo, porque me dijeron que se daba a las 9 de la noche y que literalmente el 99% de la población venezolana veía esa telenovela. Sí, absolutamente, así, fue así. ¿Y sabes qué pregunta ahora se me interpone, Carlota? Ya que dices que eso fue una telenovela realista, porque la denuncia fue la protagonista, y ahora si comparas por estas calles y otras telenovelas que también actuaste en ellas, ¿tú dirías que algún otro personaje que interpretaste también se asemejaba a un personaje de la vida real o todos los personajes eran ficticios? No, yo creo que ese es el único personaje que yo he hecho que digamos que tenía ciertas conexiones o similitudes, no con un solo personaje, pero yo digamos, lo hice, lo formé, lo diseñé de varios personajes de la política femenina, especialmente de dos, pero que todo el mundo sabe, porque yo no voy a nombrar aquí ahorita. No, ese es el único. De resto, todos los personajes que yo he hecho, bueno, claro, hice un trabajo que no fue una novela, fue como lo que llamábamos nosotros un unitario, que era una especie de película para la televisión, corta, pues de 2 horas, sobre José Gregorio Hernández. Y entonces ahí me tocó interpretar a la hermana de José Gregorio Hernández. Ah, Pero de acuerdo. ese sí era un personaje que existió, pues, un personaje de la vida real. De resto, todos los personajes que yo he hecho son ficticios. Y son tan malos que gracias a Dios que son ficticios. Porque esos niveles de la verdad. O bueno, o tan buenos como en Aunque me cueste la vida, ¿no? Bueno, también. Bueno, pero esa es la única, creo, buenísima que yo he hecho. Los demás, los otros también han sido, yo he hecho personajes ambiguos, como es la gente en la vida real, no todo el mundo es totalmente bueno y totalmente malo. He hecho todas esas cosas, pues, la verdad. Pero a la gente le encanta verme haciendo de villana. Parece que, no sé, parece que como que es que yo me divierto, la verdad. Los personajes, en las telenovelas siempre los personajes de villanos son más divertidos de hacer, generalmente. Ah, gracias por decírmelo, ¿sabes? Eso también muchos de tus compañeros me dijeron lo mismo. Entonces yo como únicamente te vi siendo de muy buena, entonces no puedo opinar y hacer una Ah, comparación. En ese sentido, pero ¿sabes qué pregunta se me interpone ahora, Carlota? De todas las telenovelas que hiciste, ¿tú qué dirías que tú como Carlota Sosa te asemejas más a qué personaje que interpretaste? ay, ya va, porque en este momento la verdad que no. Yo creo que de asemejarme, creo que el que más es al que hice en La Dueña. La dueña, de María Ujú. Consuelo. María Consuelo Telles. Ujú. Y, por ejemplo, ya tenías varias telenovelas tanto en Radio Caracas Televisión y luego en Venevisión. Y cuando te fuiste a actuar en Venevisión, ¿qué eran las diferencias que notaste que hay entre un canal y otro? Eh, bueno, yo la verdad debo decir que cuando yo, muchísimos años, yo tuve 10 años en Radio Caracas. Y bueno, nada, me fui cuando a mí me daba como cierto temor la entrada en Venevisión, porque Venevisión había una fama, que eso es pura leyenda, que Radio Caracas era el canal como donde todo el mundo había camaradería y todo el mundo era chévere y no había divismo y no había actores impuntuales. No es cierto, porque yo me acuerdo incluso de haberme ido de una novela porque no resistí que los protagonistas no llegaban nunca antes de las 5 de la tarde a grabar, cuando la citación era a las 12 del día, ¿no? Pero yo entré a Venevisión con esa cosa, ¿no? De ese, ay, Dios mío, aquí todo el mundo me va a ver como de lado, y tú sabes, el divismo y las zancadillas y tal. Pues no, la verdad que yo debo decir que cuando yo entré en Venevisión, a mí me trataron, pero fabulosamente, o sea, de verdad que no tengo ninguna queja al respecto. Tengo que agradecerle siempre el trato especialmente generoso a Manuel Fray Grijalva, que siempre fue maravilloso conmigo. Bueno, y el resto, por supuesto, los actores que trabajaban ahí, amigos de toda la vida. Es decir, que mi entrada en televisión, la verdad que para mí fue muy grata.
Ah, de acuerdo. Gracias por decírmelo, porque a veces esa información no lo tenía. Y justamente ahora te iba a preguntar, Carlota, si dices que te han tratado muy bien en Venevisión y todo aquello, ¿piensas que eso fue debido al respeto que ya has ganado en Venezuela y en Radio Caracas Televisión, o piensas que a cualquiera lo tratarían como a ti te trataron? Bueno, la verdad eso no lo sabría decir. Yo creo que sí, ya yo tenía una trayectoria y tenía un respeto ganado, eso sí es cierto, pero yo no, digamos, yo no vi personalmente gente que se estuviera quejando de que tuviera un maltrato o que tuviera problemas graves. Claro, digamos, los actores en algún momento siempre vamos a protestar por algunas cosas que necesitamos protestar, por ejemplo, los tiempos de trabajo, etcétera. Pero básicamente, Venevisión se comportaba bien con sus actores, la verdad. Ah, de acuerdo. Gracias por decírmelo, Carlota. Y en Venevisión no pasaba eso que había impuntualidad de los actores. No, bueno. Es que el problema con eso no tiene que ver con la empresa. Eso, bueno, tiene que ver con la empresa en el sentido que lo permita. Pero hubo un tiempo en donde yo trabajé en Radio Caracas, después eso se acabó, porque cuando yo regresé a Radio Caracas eran militares con la puntualidad y nadie se atrevía a llegar tarde, nadie. Al principio eran un poquito más laxos con eso. En Venevisión, cuando yo entré al principio sí había un poquito de, de que no le hacían mucho caso a los horarios, tanto que yo incluso llegué a tener un asistente que yo le pedía que me avisara, mira, avísame si ya llegaron tales actores que trabajan conmigo, porque yo no me voy a quedar, yo llego a mi hora y no me voy a estar esperando 6 horas a que lleguen los demás. Pero eso, digamos, eso se empezó a componer. Llegó un momento en que no se podía, porque además ya no se podían hacer pautas de trabajo hasta tantas horas de la noche, hasta altas horas de la noche, entonces no se podía retrasar una pauta entera porque un actor no llegara. Entonces empezaron a ser un poquito más estrictos. Pero eso de la puntualidad, eso también, eso depende de los actores. Hay actores que son muy serios. Los actores que venimos la mayoría de los actores que venimos del teatro tenemos la puntualidad metida como una cosa de rigor y de disciplina. Y muchos actores también de televisión que yo conozco, la mayoría yo, de las grandes estrellas de televisión, yo no conocí gente que hiciera esperar a sus compañeros de trabajo. Lo que hacían, se prendió la planta. Lo que hacían, perdón, lo que hacían esperar a sus compañeros de trabajo, yo siempre consideré que eran personas no, a menos que tuvieran una excusa lógica y decente, pues yo pensaba siempre que no eran muy profesionales, la verdad. Claro, muchas gracias por decírmelo esto, Carlota. Y tú, ya que vivías esas situaciones tanto en Radio Caracas Televisión y luego en Venevisión, ¿tú qué dirías que es como una receta que a lo mejor puede dar la solución y que de repente todo el mundo venga a su tiempo? ¿Eso el director tiene que apretar un poco la producción o quién está Bueno, responsable para? hubo un director en Radio Caracas que me acuerdo que incluso a mí me castigó porque yo no lo hacía usualmente, era muy extraño, pero una de esas cosas cuando había lo que llaman el corte de comida, entonces es una hora para que tú vayas y haces tu corte y regresas. Entonces, si te tardabas, si no llegabas a la hora, el director simplemente eliminaba tus escenas, aunque fueras el protagonista de la novela. Y eso, bueno, dio resultado porque nadie llegaba tarde. Eh, entonces de repente llegaba, ¿qué? Pero si esta escena, no me importa, no me interesa. Tú llegaste, pero si lo que llegué fueron 10 minutos tarde, 10 minutos son 10 minutos, no va la escena. Y la quitaba. Entonces, bueno, esa fue una manera bien efectiva de evitar que los actores le llegaran tarde. Pero bueno, no muchos hacían eso y como siempre ha habido mucha camaradería y amistad entre director, productor, actor, etcétera, entonces, tú sabes, se manejaba un poco así. Pero bueno, en los últimos tiempos eso sí había mejorado mucho por, como te digo, porque las pautas no se podían retrasar, porque no se podía grabar de noche, etcétera, y una cantidad de cosas así. Claro, gracias por decírmelo eso, Carlota, porque mira, estas informaciones yo únicamente los tenía de Televisa de México. Es primera vez que estoy hablando al respecto con alguien de Radio Caracas Televisión.
y Venevisión. Y la última pregunta que tengo al respecto, que ahora se me surge, y piensas que también a lo mejor si no solamente tú u otro actor protesta, sino si varios actores protestan y luego se corre la voz, a lo mejor eso también puede a lo mejor acelerar para que un director apriete un poco ese actor o actriz que viene tarde. Bueno, sí, yo creo que sí. Digamos que nunca se hacía, hay una cierta solidaridad entre los actores que uno le llamaba la atención al actor directamente. Mira, no, ayer te estuve esperando 2 horas, la próxima vez me voy. Pero ese tipo por ejemplo, esas protestas colectivas de ese nivel no se hacían mucho por solidaridad entre nosotros, de como decimos aquí, no voy a ir a rayar al compañero, sino que yo voy y le llamo la atención. O directamente voy y le digo al director, mira, yo no tengo por qué estar esperando a esta persona, tengo ya 3 horas de retraso esperándolo, no tengo por qué hacerlo. Yo nunca, yo he trabajado ninguna de las grandes estrellas aquí me ha hecho a mí esperar, entonces, porque ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pero de esas protestas sí no había mucho por lo que te digo, porque uno prefería directamente enfrentarlo con el actor que estuviera fallando. Pues. Ah, de acuerdo. Muchas gracias por decírmelo, Carlota, de verdad. Y también otra vez, si hablamos entre las diferencias entre Radio Caracas Televisión y Venevisión, ¿hay algo que notaste diferente a nivel actoral? Para ver, bueno, las novelas de Radio Caracas, por lo menos en una etapa de cuando lo que llamaban la etapa de oro de las telenovelas de Venezuela, donde las telenovelas se exportaban para todos lados, eh, Radio Caracas tenía una forma de hacer telenovelas que era mucho más realista, quizá por los escritores que tenía o por el concepto de la producción en Radio Caracas, eran unas novelas mucho más realistas, más cercanas, ¿no? Venevisión todavía seguía manejando mucho el esquema de la telenovela rosa. Esa era, yo creo que diríamos que la principal diferencia. Y por un tiempo, Radio Caracas, Venevisión seguía usando una cosa que yo nunca aprendí a usar, nunca, siempre me molestó horrible y lo tuve que usar en algunas veces en el Canal 8, que era el apuntador electrónico, que es que te van diciendo la letra en el oído, como los periodistas, como los anclas de televisión. Y eso lo eliminaron en Radio Caracas. Antes de que yo entrara en Radio Caracas ya lo habían eliminado. En Venevisión todavía existía. Y eso, bueno, eso era una diferencia porque los actores que venían de Venevisión y se iban para Radio Caracas, en Radio Caracas habían quitado el apuntador, se perdían todos y les parecía horrible no tener el apuntador, ¿no? Yo la verdad que nunca tuve el problema con eso porque es que yo siempre detesté el apuntador, a mí no, yo no me manejaba bien con eso. Ah, de acuerdo, gracias por decirme, eso es algo muy interesante. Y ya que dices que en Radio Caracas Televisión a lo mejor las telenovelas eran más realistas, mientras en Venevisión eran telenovelas rosas, escuché que mencionaste a algunos escritores, como por ejemplo José Ignacio Cabrujas, Leonardo Padrón, luego Martín Hande, aunque me cuesta la vida. ¿A quién más destacarías de escritores? No estaba Salvador Garmendia también, yo no trabajé en ninguna novela de él, eso fue anterior a mí, pero era además la forma de la actuación. Desde que se hizo en Radio Caracas una novela que se llamaba La Señora de Cárdenas, que era de José Ignacio Cabrujas también, la manera en las telenovelas cambió totalmente, era completamente naturalista. Y a Venevisión le costó más tiempo en esa onda naturalista. Esa era una diferencia básica que había entre la actuación en Radio Caracas y la actuación en Venevisión. Ah, de acuerdo, gracias por decírmelo. Y de todas las telenovelas de Venevisión que hiciste, aquí hay mucha gente que escribía Válgame Dios, si nos puedes contar un poco de esa experiencia. Válgame Dios fue una experiencia buenísima porque un poco cansona para mí, porque yo tenía un personaje que era, como era la que era la villana que desarrollaba todo lo que pasaba en la novela, era por las cosas que ella hacía, por las maldades que inventaba, por las turbulencias que todas esas cosas. Entonces, claro, yo tenía que estar a veces en 3 locaciones distintas del mismo día, ¿no? Tenía que ir para acá y para allá, y entonces llegó un momento que yo estaba muy agotada.
pero fue muy divertido porque es como te digo, era una villana, pero los escritores, ellos a veces se engolosinan cuando los personajes de alguna manera, la actriz, en algún caso responde a lo que ellos visualizaban de un personaje y les da lo que ellos quieren. Entonces les empiezan a escribir y ellos se les vuela la imaginación y empiezan a escribirte y a escribirte y a escribirte cada vez más imaginativamente. Entonces eso fue muy divertido porque Mónica Montañez, ella estaba, bueno, ella le gustaba esa villana que yo hacía, que cada vez me escribía cosas más exageradas y más cómicas, entonces yo lo disfruté muchísimo, la verdad, porque me daba mucha tela para cortar. Ah, de acuerdo, gracias por decírmelo. Y sé que me dijiste que la mayoría de los personajes que tú interpretaste eran de villanas, que son las que más te gusta hacer, pero, por ejemplo, ¿te ha pasado alguna vez cuando interpretaste un personaje bueno, un personaje ambiguo, que el personaje se te ha quedado demasiado tiempo y que no te podías desprender del personaje? No, eso a mí no me pasa. No, a mí me gusta meterle mucha intensidad y mucho temperamento a los personajes, pero los dejo en el sitio. Hasta cuando yo me pongo la ropa del personaje, que además de paso yo soy una de esas actrices a las que les ayuda muchísimo. También el aspecto exterior, lo que se ponen, lo que usan, lo que manipulan, todo eso para mí es importante. Pero me quito la ropa y yo me devuelvo a mí misma. Esa cosa de quedarme con el personaje pegado y puesto y de que la gente me tiene que hablar como si yo fuera. No, 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 no. Ese que tengo yo. No, no, no. Ay, de acuerdo, gracias Y por decírmelo. Y mucho ahora al menos revés. como como al revés. Así, no, te iba a preguntar, por ejemplo, si vamos ahora al revés, cuando se construye un personaje, ¿qué es para ti más complejo en la construcción de un personaje? No, a mí en la construcción del personaje me gusta todo. Me gusta la parte externa y la parte interna. Pero yo hoy en día, y también depende del trabajo que esté haciendo, porque es muy diferente el trabajo en teatro y el trabajo en televisión y el trabajo en cine son tres cosas totalmente diferentes. Y la forma de manejarlo actoralmente también es muy diferente. En cine, cualquier gesto un poquito sobrepasado, incluso una voz un poquito altisonante en cine es un desastre porque ya inmediatamente parece sobreactuado. Mientras que en el teatro es, en el teatro hay que tener una voz proyectada porque si no, no te oyen en la platea. Y entonces uno se acostumbra a una manera de hacer las cosas. Pero por otro lado, el tiempo que uno tiene para desarrollar un personaje en los ensayos en una obra de teatro es fundamental para que tú puedas darle toda la tridimensionalidad que el personaje necesita. Ahí sí le puedes construir una vida completa. Y eso es lo que yo hago cuando me toca, cuando estoy trabajando en obras de teatro. Ah, de acuerdo, gracias por decírmelo, Carlota. Y ya que mencionaste esto, ¿con cuál de esas tres partes tú te identificas más? ¿Con la actuación de televisión, el teatro o el cine? Bueno, originalmente yo siempre preferí el teatro y creo que todavía. A medida que, sí, sí, creo que el teatro sigue siendo mi primera opción. Sin desmeritar de que la televisión ha sido también fascinante para mí. Bueno, para empezar, que aquí la televisión es lo que te da el nombre, la verdadera trayectoria, porque tú puedes pasar toda la vida haciendo teatro y al final nadie te conoce y entonces, bueno, lamentablemente es así, ¿no? Pero digamos que a nivel de lo que significa el trabajo, la construcción del personaje, todo eso yo seguiré prefiriendo. Y además tienes la maravillosa sensación del contacto directo con el público, del feedback que el público te da, aunque tú no lo estés viendo, aunque tú tengas armada tu cuarta pared, pero ese feedback siempre es muy importante y es muy nutritivo, ¿no? Claro, gracias otra vez por decirlo. Y también te iba a preguntar, dijiste que actuación para teatro es un poco sobreactuada porque tienes que proyectar la voz y que en el cine es como antivalor de tener actuación sobreactuada. ¿Y cómo definirías la televisión en ese sentido?
La televisión depende, porque depende, porque hay personajes, por ejemplo, en televisión hay muchas villanas que yo he hecho que son sobreactuadas. Actuadas porque lo exige el libreto, ¿no? Digamos que una persona quizá en la vida real no actuaría de esa manera. En cambio, dependiendo de los personajes, dependiendo de la novela y dependiendo del personaje, porque yo también he hecho en televisión personajes muy realistas que requieren todo un trabajo de interioridad que hay que darle, porque si no, no son creíbles, porque básicamente hay una cosa que sí unifica los tres escenarios donde un actor se puede desempeñar, digamos, cine, teatro y televisión y lo que sea, que es la credibilidad. Es decir, todo tiene que ser creíble, el personaje tiene que ser creíble, eso es lo más importante. Tiene que tener humanidad, tiene que ser Cla- eso, tiene que producir una conexión. Claro, como tú dices, tiene que ser muy creíble y eso de verdad es así. Y te quería preguntar, tú hiciste tantas telenovelas y ahora si otra vez hablamos de las que hiciste después de los años 90, de todas esas, ¿tú sabías que más éxito internacional de todas aquellas iba a tener justo aunque me cueste la vida? No me lo imaginé nunca. No no lo sabía tampoco y no me lo imaginaba. Imagínate, pero además en esa novela yo no estuve sino como 2 meses, creo, 3 meses, así. Yo no fue mucho tiempo, la verdad. Pero claro, era un personaje bonito, sí, de verdad. Sí, un personaje muy interesante. Bueno, estuviste en 67 capítulos y la telenovela tiene 124, creo que entonces estuviste en más Estuve del más o menos la 50%. mitad, entonces estuve casi la mitad, pues. Está bien. Y Carlota, por ejemplo, ahora cuando existen las redes sociales, cuando existe Instagram y todas esas plataformas, y cuando la gente de otros países te escribe, dirías que a raíz de qué telenovela exactamente te están escribiendo. Mira, yo confieso que yo no entro mucho en redes sociales. De hecho, yo en Instagram casi no aparezco. Entonces no tengo idea, la verdad, porque yo creo que, es que no sé, porque ahora como está también la gente ve las cosas en YouTube. Entonces, por ejemplo, en YouTube en Miami se vio por estas calles que nunca se había visto. Entonces hay gente que me reconoce por estas calles, hay gente que me reconoce por la dueña. En España básicamente era por la Dama de Rosa. Pero claro, eso ya hace tantos años que de resto yo no creo que yo sea muy conocida fuera de todas maneras. De acuerdo. Bueno, yo te digo, en Europa, aunque me cueste la vida, por este personaje tan entrañable de Blanca todavía te va a reconocer la gente. Imagínate, Y imagínate. también te manda saludos Héctor Moreno Guzmán. ¡Ay, Héctor! Besos. Sí, él Héctor es muy también está bueno. aquí en Barcelona. ¿Y qué más te iba a preguntar, Carlota? De las telenovelas que hiciste. Y, por ejemplo, ¿qué me podrías decir de la última telenovela que es Entre tu amor y mi amor? Ah, bueno, también era una villana muy horrible, era psicópata. Era una psicópata que no le importó en un momento determinado casi que mata a su propio hijo. Era horrible. Bueno, sí, eso fue un trabajo muy chévere porque afortunadamente yo las novelas me las tomo, bueno, además de que me tenga que gustar un poco el personaje que voy a hacer, ¿no? El elenco que me acompaña para mí es importante. Y yo he tenido la suerte que, por lo menos en las últimas novelas que he hecho, siempre he tenido un elenco maravilloso, casi todo de gente muy joven, pero gente muy joven, muy profesional, muy comprometida y muy gente con la que me agrada muchísimo trabajar. Entonces, digamos que el trabajo se hace liviano. Así fue en Entre tu amor y mi amor, el equipo fue, con algunas excepciones, muy pocas, una quizás, fue realmente un trabajo muy agradable. De acuerdo, gracias por decírmelo. Y también te pregunta al actor Luis Miguel Sánchez, ¿cómo haces para no repetir los personajes? Porque bueno, digamos, eso es muy relativo, ¿no? Porque los personajes, para uno corporeizar a los personajes siempre van a tener algo tuyo.
Eso es como, no sé, decir que Jack Nicholson se repite todo el tiempo, Dios mío, salve la distancia, ¿no? Pero a pesar de que los personajes siempre tienen algo de uno, porque es inevitable, o por lo menos esa es mi manera de trabajar, no lo sé hacer de otra manera, porque quizás si yo me pusiera a caracterizarme de otra forma extraña, como algunos actores magistralmente lo pueden hacer, pero yo no soy ese tipo de actor. Yo lo que hago es que le busco las características específicas del personaje y no estoy pensando si se parece o no se parece al otro, sino que esta es de esta manera y probablemente llevándolo así, pues sí tenga diferencias independientemente de que a mí se me salgan cosas de mi manera de moverme, de mi voz, etcétera, ¿no? Ah, de acuerdo, gracias por decírmelo. Yo hice todas las preguntas que me interesaban al respecto y por eso te quería preguntar, Carlota, si te gustaría decir algo de lo que yo no te he preguntado. Oye, no sé, creo que me has preguntado todo. menos, menos de qué edad tienen mis hijos y cómo me dan mi matrimonio, todo me lo han preguntado. Mira, chévere, no se me ocurre otra cosa que yo quiera decir, porque creo que dije bastante acerca de la profesión. Ah, perfecto. Pues solamente hay una pregunta del público que me han enviado por privado y te preguntan cuándo grabas otra novela. Mira, no sé, debo decirlo como realmente es. Aquí la industria está casi desaparecida. Creo que todo el mundo, más o menos, en el mundo se sabe cuál es la situación que está pasando en este país. Y la mayor parte, muchísimos de nuestros compañeros han emigrado trabajando en Televisa, en Telemundo, en Azteca, en diferentes sitios, pero en Venezuela la producción de televisión ha quedado totalmente disminuida. Es muy difícil. Esto, últimamente lo que estaba, no, ya veníamos disminuido y ahora viene otro mazazo sobre la cabeza. Así que de volver a hacer telenovelas ya en otra parte, cosa que me un poco, pues, no lo veo, no lo veo en mi futuro. Claro, pero bueno, ya veremos lo que puede pasar en el futuro. A lo mejor nos sorprende algo positivo en ese sentido. Entonces, Ojalá. Carlota, yo de verdad te quiero expresar mis más sinceras gracias por haber aceptado hacer esta entrevista que para mí significa mucho, sinceramente, y también gracias por dedicarme tu tiempo y de verdad cualquier cosa que necesites aquí me tienes a la orden. No, gracias a ti, Iván, de verdad, muchísimas gracias. Muy agradable. Gracias por decirlo y también manda saludos a Rafa y ya sabes que quedamos en contacto. Ok, chévere. Beso. Gracias. Gracias, Carlota. Que tengas buen día.